En el sofá de Tijuana y Tequila estamos comprometidos con hablar desde la cercanía y la honestidad. Conocer tus derechos es clave para sentirte seguro al buscar apoyo emocional. En Colombia existe una ley que los protege. Se trata de la Ley 1090 de 2006, el Código Deontológico y Bioético de la Psicología, que garantiza un ejercicio profesional ético y responsable. Esta normativa establece principios fundamentales como la confidencialidad, el respeto por la dignidad humana y el bienestar del consultante. Todo lo que sientes importa, y cada emoción que vives merece ser escuchada y validada. Sí, buenas. Hoy estamos en el podcast El Sofá de Tijuana y Tequila. Mi nombre es Ángeles Castaño, soy una entusiasta de la salud mental y en el día de hoy pues queremos darle introducción a este hermoso proyecto. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Harry Donado, pues trabajo con salud mental y le estoy siguiendo la corriente a esta entusiasta. Gracias. A la orden. Bueno, principalmente este podcast sale de muchos propósitos. Sale de la necesidad de contar algo, de la necesidad de informar. Queremos contar historias, generar un espacio para la salud mental. Principalmente, digamos que nuestro objetivo más serio del podcast, desmitificar la psicoterapia y darle un espacio para generar herramientas de apoyo emocional. Y pues claro, el objetivo menos serio de todo esto es por moda. Sí, la verdad es una moda. Todo el mundo hace podcast. Nosotros dijimos, bueno, porque nosotros no, ¿cierto? ¿Por qué no? Bueno, el sofá de Tijuana y Tequila nace principalmente porque en la vida real, en el diario vivir, Harry es mi psicoterapeuta. Y dentro de cada una de las sesiones de psicoterapia, pues hay dos personajes que son Tijuana y Tequila. No sé si las cámaras las alcanzan a tomar, pero pues obviamente en la portada las podrán conocer. Inicialmente fue con Tijuana, la personita o el personaje que principalmente dentro de mis terapias me di cuenta de que tiene como un don, incluso creo que se lo toma como una profesión, el acompañamiento de cada uno de tus pacientes. Y luego llega Tequila hace ya casi 2 años que también toma ese papel. Entonces, primero que todo me gustaría iniciar con cómo introdujiste a Tequila, a Tijuana dentro de tus sesiones de psicoterapia. Bueno, todo inicia porque en un espacio de psicoterapia con un paciente definido, ese paciente estaba muy, digamos, tenía una respuesta ansiosa bastante fuerte. Entonces, noté por el espacio en que estábamos, nos tocó salir un momento, tomamos un poco de aire, que Tijuana, que es una labrador que este año cumple 13 años, Tijuana se le acercó y este paciente no, digamos como que no se sintió invadido, no sucedió esto, sino que todo lo contrario comenzó a sobarla y Tijuana se le pegó mucho y logró generar una calma impresionante. Entonces comencé a notar que esto podía ser de mucha ayuda con pacientes que venían con respuestas ansiosas fuertes y digamos que comencé a implementarlo. Obviamente no fue con todos los pacientes. Se hace la pregunta sobre quiénes desean estar con una mascota, con un animal de compañía, de apoyo emocional. Algunos son gustosos, es maravilloso. Otros me dicen, no, yo tengo tal tema con los perros, por Uh-huh. ejemplo. Obviamente eso es algo consensuado. Pero la gran mayoría, el 90%, de hecho, desean estar en compañía de apoyo emocional de este tipo. Sobre todo que hay algunas razas, como por ejemplo Labrador, que es Tijuana, y bueno, Tequila cuando se introduce, que es Golden Retriever, que son muy dados con las personas. Entonces esto ayuda mucho. Así nace del hecho de que toda mi vida he tenido perros. No concibo una casa sin perros en mi vida, no en la de los demás, en mi vida. Entonces, digamos que he sabido aprender sobre el rol que puede representar una mascota en tu casa. Entonces, todo eso influyó para que se fueran dando como los espacios en donde ellas comenzaron a tener un papel terapéutico Uh-huh. en mi vida Bastante. y en la de los pacientes que atiendo. Claro, es que de hecho ya se está viendo mucho el tema del apoyo emocional, las mascotas de apoyo emocional. Entonces, tú como personal importante dentro de la psicología, de la psicoterapia,
sabes que claramente ahora eso es fundamental. Las aerolíneas ahora incluso ni siquiera pueden dudar que tienen que empezar a generar planes de contingencia porque las personas necesitan estar con sus mascotas, necesitan recibir ese apoyo. De Entonces, hecho, ¿cómo te sí. sustentas tú para apoyarte dentro de esa realidad? Bueno, el porcentaje, digamos, de apoyo emocional en cuanto a las mascotas ha ido creciendo de manera exponencial. O sea, no es simplemente un tema de moda o que la gente ahora quiera tener a los perros como sus hijos. No, no se trata de eso. Hablando ya a nivel serio, porque también es cierto que se ha incurrido en muchos errores. Por ejemplo, tú no puedes introducir a una mascota de apoyo emocional obligando a un paciente a tenerla. Total. Tampoco es cierto que todas las personas necesiten una mascota de apoyo emocional. No es cierto. Entonces, digamos que también, al igual que con todo lo que ocurre con el ser humano, ya ha comenzado a tergiversarse y hay mucha gente aprovechándose de esto. Ahora, si bien eso es cierto, también es cierto que se ha incrementado en un 70% a nivel mundial la utilización de mascotas de apoyo emocional en procesos psicoterapéuticos, en procesos de acompañamiento. Incluso se venía trabajando desde antes lo que tenía que ver con apoyo emocional a personas con algún tipo de discapacidad. Ujú. O, por ejemplo, en los hospitales donde hay enfermos oncológicos, utilizan ciertas razas de perros para que estén en medio de ellos, lógicamente con todas las medidas de seguridad y de higiene que se necesitan, para poder brindar espacios que alegren a las personas, porque se tienen ya datos específicos en un 35% de la mejoría o de la mejor calidad de vida en estas situaciones a las personas que son pacientes oncológicos, por ejemplo. Claro que sí. Eh, pero de hecho, dentro de la psicoterapia que tú implementas, ¿hay alguna metodología especial que desarrolles para que ellas se comporten así? Porque yo personalmente siento que ellas son conscientes de que están desarrollando un trabajo, de que es un espacio importante, de que es un espacio en el que tienen que comportarse, de que la persona necesita de ellas. Entonces quisiera saber qué, como tal, qué utilizas para que ellas sean tan conscientes del momento en el que están. Bueno, yo no creo que ellas sean conscientes del momento en el que están, porque la conciencia es algo que hace parte de lo que somos como seres humanos. Ellas sí, a nivel emocional, como todo mamífero, viven emociones primarias. No sé hasta qué punto de las emociones secundarias, pero al vivir sus emociones primarias, como todos los mamíferos lo hacemos, tienen la capacidad de sentir, de percibir cómo está una persona en el momento. Ujú. Entonces, podemos incluso tener demostraciones sobre cómo es su comportamiento cuando una persona está tranquila, ella se queda muy tranquila en un espacio. Cuando una persona está alterada emocionalmente, de algún tipo de alteración, una de las dos siempre se acerca a la persona, se ubica cerca a la persona y se reposa sobre la persona, generando calma. A veces simplemente es la presencia de la mascota, de alguna de ellas dos, de Tijuana o de Tequila, o a veces es el hecho de, por ejemplo, sobarlas, también genera un espacio de calma. Entonces logran como identificar esto, no tienen un entrenamiento con un adiestrador profesional, tienen un entrenamiento conmigo como adiestrador que no, digamos, no lo llevo a un punto técnico en la mascota, sino sobre cómo comportarse en ciertas situaciones. Por esa razón no se alteran nunca, por esa razón están todo el tiempo más tranquila. De hecho, ahora estamos haciendo esto, estamos grabando en este momento y ellas dos están acostadas. Una está debajo de ti, la otra está frente a mí y están relajadas. También tiene que ver que el ambiente se presta para ello. Ok. Sí, porque normalmente es como si la otra le cediera el papel a la que se está acercando a la persona. Si es Tijuana, Tequila se queda quieta. Y si es Tequila, Tijuana se queda quieta. Entonces, para mí es muy hermoso verlas en en ese ir y venir todos los días porque realmente es como que no es tan fácil encontrar un perro, principalmente de las razas de las que Ujú, estamos hablando, que correcto. se comporten en un espacio determinado.
y pues principalmente porque pues también tú has tenido bastantes perros, entonces tienes esa experiencia. Sí. Eh, Hay algo que me gustaría que contaras Ujú. y sería la historia de Reinaldo José, que es, digamos, a quien está dedicado este primer episodio del podcast, porque es el perro con el que iniciamos todo este proceso de saber cómo manejar el comportamiento de un canino. Cuando estaba en tercer semestre, bueno, yo tuve un perro durante 10 años que se llamó Reinaldo José. Reinaldo José estuvo en mi vida porque acompañé a Milena, que es mi esposa, a su salón de belleza. Y la dueña del salón de belleza tenía una perra que se llama Shakira. Y Shakira era una criollita. En ese sentido, Shakira tuvo su perrita, o con su pareja tuvo varios perritos, y uno de esos perros era Reinaldo, pero resulta que el Shakira tenía un enrazamiento entre labrador y dálmata, algo así, o criollo con labrador o criollo con dálmata, y el perrito con el que se cruzó o era dálmata o era labrador, era algo así. Entonces era un cruce súper raro. Y me dieron a Reinaldo José. Era un perro con unas patas enormes, con un chibolito aquí en la cabeza, que cuando yo lo vieron en mi casa, pero tú, ¿por qué trajiste ese perro tan feo? Ay, pobrecito. De verdad me dijeron que, ¿por qué ese perro tan feo? Pero yo no sabía que Reinaldo José era de tremendo cruce. Sí, O sea, era una bomba. era, sí, total. Era una bomba total. De hecho, su linaje era magnífico. Entonces, Reinaldo José tenía todo ese cruce y cuando comenzó a crecer, bueno, yo comencé a tenerle sus cuidados y todo. Se volvió un perro súper hermoso, 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 grandísimo, era gigante, una cosa así. Entonces se notaba mucho la contextura y la cara, por ejemplo, el labrador lo tenía porque tenía su desenrace, se notaba, tenía algunas manchas del dálmata y lógicamente tenía su parte criolla. Era muy fuerte, era muy inteligente. Cuando estaba en tercer semestre cursando mi pregrado de psicología, había una materia que se llamaba en ese momento laboratorio de aprendizaje. Y laboratorio de aprendizaje, hoy en día ya creo que no está en el pensum esa materia. El proyecto final de la materia era tener o entrenar a una mascota o condicionar a un niño o condicionar tal cosa a que respondiera a ciertos estímulos. Entonces yo hice el proyecto con Reinaldo y ese proyecto se llamó Libertad con Seguridad. Entonces él aprendió a cruzar las calles solamente con órdenes, no salía si no era conmigo, iba siempre de un lado, podía correr e irse, pero regresaba. Reinaldo era muy inteligente, desarrollaba mucho y se volvió muy importante en nuestra familia, muy, muy importante. Pero eso sí era desastrosísimo, desastroso. Entonces a partir de ahí me di cuenta que podía tener la posibilidad no de adiestrar, pero sí de enseñar cosas muy básicas que yo quería a una mascota. En este caso, a Reinaldo José. Y bueno, se dio todo esto. De ahí en adelante comencé a enseñarles cosas básicas a mis perros. De hecho, si te das cuenta, ninguna de las dos que tengo ahora, ni siquiera Tequila, que está todavía en esa etapa del alborozo, del jugueteo, del correr. Ellas dos cuando necesitan hacer cualquiera de sus necesidades, si está fuera de horario, me obligan a que las baje. No se hace nada dentro del apartamento. Entonces aprendí a adiestrarlos de esa manera. Entonces de ahí partió todo. Ya Reinaldo pues no vive, Reinaldo ya murió, pero me quedó ese tema con los perros y digamos que aprendí cómo llevarlos hasta cierto punto y utilizarlos en mi quehacer diario que es el ser psicoterapeuta. Excelente. Y ahora vamos a introducir a lo que nos trae aquí, Yes, la psicoterapia. ok. ¿Qué es la psicoterapia como tal y quién la necesita? Cuando Mm. yo estaba buscando qué es la psicoterapia y quién puede llegar a necesitarla, me sentí incómoda con las descripciones que encontré, ¿Qué encontraste? porque realmente lo único que dice es que la psicoterapia está recomendada para personas que en dado momento están por una situación grave, que tienen una situación difícil, que se sienten mal, que principalmente tiene que haber algo directamente mal en sus vidas para que como tal haya que llevarlas a psicoterapia.
Y siento que eso es lo que actualmente nos han ido vendiendo, Vendiendo. de que todos tenemos que tener algún problema que nos esté carcomiendo la vida para que lleguemos al punto de estar con un profesional. Y no es así. O por lo menos en mi caso personal, por eso me incomoda, por eso creo que es importante este espacio para que la gente vaya cambiando un poquito ese mindset y vayamos desmitificando este tema alrededor de la psicoterapia, porque todos tenemos problemas y puede que ni siquiera somos conscientes de ellos. Entonces, tú como psicoterapeuta, ¿cómo puedes dar cabida a realmente ayudar a que la gente sea consciente de que no es que yo me tengo que estar muriendo, desde que mi vida en este momento no se va a acabar, o de que estoy teniendo muchas taquicardias? ¿Cómo una persona en el diario vivir puede ser consciente de que lo necesita? Yo creo que esa parte de la conciencia de lo que hablas es la más difícil porque existe mucho tabú, pero no solamente mucho tabú, todavía existe mucho tabú. Demasiado. Increíble que todavía exista tanto tabú, pero digamos que no solamente es un tema de tabú, también es un tema de economía. La psicoterapia no es económica. Tú puedes pedir una sesión con psicología, que no es psicoterapia, en la EPS, te la dan para dentro de 6 meses. Tema Bueno, para otro episodio. mentira. Bueno, mentira, dentro de 2 meses, ponle tú, para ser amables. Yo creo que sí, 6 meses. Bueno, lo que sea. Y resulta que cuando llegas te encuentras con un profesional que te atiende en psicología, más no en psicoterapia. O sea, es como el médico que te receta acetaminofén, ¿ya? O sea, es algo así. Ahora, atendiendo a la pregunta principal, que ¿qué es la psicoterapia? ¿Y quién la ¿Y quién la necesita? necesita? La psicoterapia es un proceso de acompañamiento, es un proceso de orientación, pero también es un proceso de sanación. La palabra sanación a mí siempre me ha generado un cuestionamiento fuerte, un choque, porque crecí en un ambiente en donde la palabra sanación estaba asociada a temas como religiosos, no sé, una cosa rara. Entonces, digamos que por eso me produce tanto cuestionamiento, pero en realidad se trata de eso. Se trata de cómo nosotros podemos asumir las consecuencias y podemos reasumir, validar cosas positivas, comenzar a resignificar las negativas, porque terminan siendo muy perjudicial para nosotros. Ahora, ¿qué pasa? ¿Quiénes deben asistir a psicoterapia? Todo el que quiera debe asistir a psicoterapia. Esto no se trata de tener la necesidad de estar enfermo para ir. Eso es como decir que tú debes asistir al médico solamente porque estás enfermo. Y no es así. Tú asistes al médico para que te haga revisiones. Tú asistes al médico para que te dé una orientación sobre algo que quieras hacer, un cambio en tu vida. O tú no vas al gimnasio nada más porque tienes sobrepeso. Tú vas al gimnasio si quieres de pronto sacar más fibra, ser musculoso, tener un cuerpo diferente. O sea, la asistencia a psicoterapia se da cuando no tenemos clara una orientación en nuestra vida. Por ejemplo, la psicoterapia sirve, si bien para tratar trastornos, también sirve para reorientar procesos en nuestra vida. Y con todo el estrés que manejamos hoy día, todos manejamos estrés. Todos, absolutamente. No hay una sola persona en este mundo. No que el Dalai Lama, ay, sí, el Dalai Lama no maneja estrés. Somos seres humanos, vivimos emociones primarias, secundarias. Desde que nosotros tenemos semiconciencia, hablando coloquialmente, semiconciencia de lo que es nuestra realidad, comenzamos a estresarnos. Porque la ansiedad como emoción comienza a hacer su papel. ¿Y qué tal si no sabemos manejar esta ansiedad en su momento? ¿Qué tal si no contamos con unos padres orientadores con la habilidad o el conocimiento para tenerlo? Es que yo creo que ni siquiera los padres tienen No lo conocen, no no tienen saben, esas herramientas. no Entonces, tienen ¿cómo las herramientas. pueden transmitir si ni siquiera las tienen? Exactamente. Entonces, cuando me preguntan quién debe asistir a psicoterapia, todos deberíamos tener la cultura de asistir a psicoterapia una vez al año, por ejemplo. Y si haces un proceso de 4 sesiones al año, nada más de 4 sesiones, no porque tengas un trastorno, no porque te estés muriendo, no porque se te presentó una ideación suicida, no.
porque tienes inquietudes y crees o consideras que puedes tener la capacidad de resolverlas, cuestionándote a ti mismo con un profesional que debe estar capacitado, con un profesional, y reorientas algunos procesos. Mejoraría tu estabilidad emocional, mejoraría tu equilibrio financiero también, porque sabrías cómo reorientar cosas. La gente no sabe esto, pero desde psicoterapia, desde psicología, se reorientan procesos que terminan ayudando hasta tu bienestar económico, porque manejas mejor tus emociones. De hecho, una de las consecuencias del no manejar bien tus emociones es la compulsividad, por ejemplo, al comprar. Entonces, existe cualquier cantidad de necesidades que puedes trabajar en psicoterapia. Entonces, la pregunta no debería ser al final quién debe asistir a psicoterapia. La pregunta debería ser por qué la gente no asiste a psicoterapia. Más allá de eso, la psicoterapia lleva al punto en que tú como ser humano comienzas a repensar en ti de otras maneras, a repensar tu vida y a alcanzar tus potencialidades. Eso sí, hay que saber a qué psicoterapeuta debes ir, a qué tipo de psicólogo, saber cuántos enfoques hay. Nosotros como psicoterapeutas tenemos la obligación siempre de acudir a lo que la ley nos dice. La mayor parte de la gente, un porcentaje altísimo, yo creo que el 80% de la gente que asiste a psicoterapia no tiene ni idea que nosotros los psicoterapeutas tenemos la obligación de decirte al inicio del proceso, la primera pregunta como tal no debería ser cuál es tu motivo de consulta, que eso es el manual. El primer abordaje debería darse es a partir de que tú sepas con quién estás trabajando. Hola, mucho gusto, mi nombre es Harry Donado Barrios, yo soy psicoterapeuta, soy psicólogo clínico, tengo tal formación, atiendo bajo este tipo de enfoque o este tipo de terapia. Y que tú tengas la posibilidad de decidir. Si no sabes, te deben explicar para qué es cada enfoque, qué trabaja, de qué base viene. Porque tú tienes la posibilidad de escoger. Debe haber un consentimiento informado en donde te expresen que tú puedes suspender la psicoterapia cuando sea. Y la primera sesión debe ser siempre para que se entienda si se genera ese vínculo terapéutico que permita que el trabajo rinda un fruto. Entonces, el proceso psicoterapéutico es tan complejo que es un error garrafal y un irrespeto de cierta manera que el profesional no explique todo esto al paciente. Si el paciente no tiene conocimiento de esto, o las personas que están a su cargo, entonces quiere decir que hay una parte incompleta en eso. Ahora, eso es exigido en la ley que nos cobija a nosotros, que nos rige y nos cobija a los psicólogos, es en Colombia la 1096 del 2006. Y de esa ley parte la elaboración, un código que se llama Código Deontológico de la Psicología en Colombia, que tiene su base en los códigos deontológicos de otros países, pero fue elaborado desde aquí en Colombia por el Colegio Colombiano de Psicólogos. Es más, también te deben informar que tú con tu tarjeta profesional se la das al paciente, te puede buscar en Colsip, en la página de Colsip del Colegio Colombiano de Psicólogos, ahí puedes descargar incluso los antecedentes, si tiene antecedentes de algún tipo el psicoterapeuta. Todo esto es importante también para que tú sepas con qué persona estás, porque entre más confianza tengas en la persona, mayor confianza y confiabilidad vas a tener en el proceso y por lo tanto te vas a sentir tan cómoda, en este caso, o cómodo, que el proceso se va a llevar de mejor manera. Y para el psicoterapeuta también es importante que la gente se sienta tranquila con él. Entonces, todo eso es importante al momento. No, y es una de las razones por las que hay tantos procesos psicoterapéuticos o psicológicos fallidos. Ajá. Hay mucha gente que ya no quiere encontrarse con un profesional de este estilo porque ha tenido muchos procesos en los que le ha ido fatal y en los que el mismo psicólogo o psicoterapeuta termina haciendo un daño peor en la persona. Así es. Entonces, creo que es importante mencionar esto bastante y recalcarlo. Creo que es una de las cosas que principalmente me gustaría que resaltáramos dentro de todo lo que vamos a hacer, de las actividades y de los episodios que vamos a mostrar.
Y dos cosas que me gustaría resaltar de lo que acabas de decir es, número uno, el tema de la salud. Tú mencionabas que uno va al médico para saber cómo está, para hacer un chequeo. Y yo creo que ni siquiera en eso tenemos conciencia que debemos hacerlo. Uno va cuando está enfermo. Así es. Nosotros no tenemos una salud preventiva, que de hecho es lo que estamos hablando aquí, que tú vas previniendo para ver qué vas a evitar teniendo estas herramientas. Lo mismo que con la salud. Pero la gente no lo ve así, o normalmente, comúnmente, ni siquiera creo que yo no lo tomo así porque voy al médico si estoy mal, voy a la EPS si estoy mal y me molesto porque estoy mal, pero no me molesto en su momento cuando debía haber hecho los chequeos necesarios para saber cómo estaba y prevenir lo que tengo ahora. Entonces, creo que también la psicoterapia se puede ver como un método preventivo en el que la persona está decidiendo que ahora es el momento para trabajar su futuro, Así inclusive. es. Y normalmente ni siquiera con la salud física lo vemos de esa forma. ¿Sabes que hay algo muy puntual? Ahorita de pronto, no sé si creo que no lo expliqué porque lo doy por sentado, pero en realidad no debería dar esto por sentado. No todos los psicólogos pueden atender en psicoterapia. Para ser psicoterapeuta, casi que obligatoriamente hay que ser psicólogo clínico, pero no todos los psicólogos clínicos somos psicoterapeutas. Para ser psicoterapeuta hay que cumplir con un perfil. Nosotros, ya eso depende mucho del psicólogo si tiene la capacidad ética y moral para definirse, cuestionarse y haber hecho previamente su proceso psicoterapéutico y entender qué perfil se requiere para ser psicoterapeuta. Para ser psicoterapeuta tienes que tener capacidad de escucha, primero, capacidad de autocuestionamiento, capacidad de no enrollarse, por utilizar un término coloquial, con las problemáticas que el paciente trae. Porque si llega un paciente a ti, tú has tenido una semana caótica y lo que el paciente viene a trabajar precisamente se trata de algo que a ti te viene afectando, ¿cómo tener esa capacidad de no mezclar las cosas para caer en esa subjetividad que puede hacerle tanto daño al paciente? Entonces, tú debes cumplir con ese perfil. Si tú no tienes esa capacidad de esa herramienta desarrollada desde casa, desde antes de ser psicólogo, por favor no te dediques a la clínica, no te dediques a la psicoterapia. Tenlo presente como profesional. Cuando salimos del pregrado, estamos autorizados, porque no es ilegal, atender a un paciente en orientación psicológica. Tú puedes intentar hacer psicoterapia, porque es que en la ley dice que para tú poder desarrollar todas tus funciones como psicólogo, debes tener tu diploma y tu acta de grado. Si así lo dice, quiere decir que todos los profesionales con pregrado pueden atender pacientes en este caso. La pregunta es, ¿están capacitados para atender pacientes? La respuesta clara es no. Nosotros en los pregrados, igual que todas las carreras, vemos la generalidad. Pero un abogado que acaba de graduar, ¿cómo va a tener las competencias que ya tiene un especialista en derecho de familia a atender un tema de familia? Es igual con la psicología. Claro. Es igual. Entonces, lo mínimo que debe tener un psicoterapeuta es una especialización en psicología clínica. Ojo, mínimo. Imagínate. Una especialización en psicología clínica. Y partiendo de ahí, saber qué más ha hecho en su preparación para irse o haber escogido un enfoque bajo el que vaya a trabajar. Tú no puedes trabajar en psicoterapia sin tener una modalidad de trabajo, porque es que eso es una de las cosas que te dice a ti la ley, que tienes que explicarle al paciente bajo qué modalidad van a trabajar. En mi caso, trabajo bajo terapia cognitivo-conductual. Uh-huh. Entonces, eso es lo que explico. Y no puedo meterme en el terreno de otros psicoterapeutas que trabajen bajo el enfoque psicodinámico, sistémico, humanista existencial. No puedo hacerlo. Ellos saben de lo que hablan, yo no sabría de eso. Yo hablo de lo que me he preparado, que es bajo este tipo de terapia. Y me sigo preparando constantemente para poder atender todo lo que viene llegando, porque entre otras cosas, el crecimiento
de trastornos, problemáticas emocionales, problemáticas de salud mental, ha venido en un aumento, pero es sorprendente. Y tiene que ver mucho también con el tema de que todo va a la velocidad de la luz. Todo. Todo va corriendo. Pero antes de ir a ese punto que estás conversando de lo importante que es el tipo de profesional con el que estás tratando, quiero rescatar algo que mencionaste, el tema de que tienes que saber con quién estás trabajando, no quién te está tratando, con quién estás trabajando. Correcto. Lo importante que es identificar que esto es un proceso de par y par. Correcto. Si el psicoterapeuta o el psicólogo está realizando, y me corrige si en algún momento utilizo expresiones que pueden confundir el mensaje que es, el psicoterapeuta no es la única persona que está trabajando aquí, es un trabajo de ambas personas, que debe haber un compromiso y que en la medida en que la persona realmente se comprometa con el espacio es que va a haber resultados. Porque por sí solo de llegar a conversar como la gente normalmente cree que es estar en uno de estos procesos, que es llegar a conversar y listo, soltar todas las emociones que tenemos y hasta ahí llegue, no es solo eso. Es tener un compromiso, es tener realmente la conciencia de que es principalmente mi proyecto, porque yo soy mi proyecto de vida. Yo le puedo llegar a pagar al profesional, él cumplió. Si yo no soy realmente la persona que está comprometida con este trabajo, no vamos a llegar a ningún lado. No va a haber resultados y por eso es que hay tanta gente que dice que no sirve para nada, que realmente pierde el tiempo, que es para gente que está loca, que es el principal tabú alrededor de esta conversación. Terrible. Y ya después de cerrar ese punto, me gustaría conversar sobre los coaches. Contrólate, por favor. ¿Qué pasa ahora que me estás conversando de lo importante que es el profesional, la especialidad para poder manejar este tipo de situaciones? Ahora las personas que se llaman coaches. Señor o señora, joven o jovencita, o jovencite, no sé. Si usted está buscando ayuda, no se atraviese en el camino de alguien sin una titulación y preparación para apoyo psicoterapéutico. Si usted llega y es atendido por un coach, tenga presente que eso no es un proceso psicoterapéutico. No lo es. No lo es. Los procesos psicoterapéuticos solamente pueden ser llevados por psicoterapeutas. Gente que se ha preparado para eso. Proceso que usted lleve con un coach, tenga claro que es una sesión de motivación, que es una sesión en donde usted va a salir con una alegría momentánea, pero que no soluciona su problema. No lo soluciona. Los procesos psicoterapéuticos son con evidencia científica, con un trabajo de la mano, en donde el psicoterapeuta pone el 20 o 25% y usted pone el 75 o el 80%. Porque es que se puede llevar una orientación muy clara, pero solamente va a depender de la disposición y de la entrega que se tenga a su propio proyecto de vida, como bien lo decía Ángeles. Entonces, ¿qué pasa? Usted llegó donde un coach y él le ha sabido, mejor dicho, elevar el ánimo y salió usted motivado. Y usted dice, no, lo que pasa es que el coach me sirvió más porque yo fui a una sesión de psicoterapia y salí vuelto nada. Salí Los vuelto pañitos. nada. Los pañitos, ahí están los pañitos. Salí vuelto nada porque te confrontaron, porque te cuestionaron, porque recibiste lo que tenía que ver con el cuestionamiento interno que necesitas para comenzar a reconocer, porque no te validaron cosas que no debían validarte. Y tú pones en una balanza y dices, lo que pasa es que cuando estuve con el coach, yo salí de ahí renovado. Efecto, vamos a meter un efecto iglesia. ¿Ya? El Señor me renovó, y no es que el Señor no renueve. De hecho, yo he sido ministro de alabanza muchos años en iglesias. No es que el Señor no haga eso, yo eso no me meto, ese no es mi problema. Ese es el problema tuyo con Dios. Me refiero a que estamos hablando de cosas diferentes, son procesos diferentes. Totalmente. ¿Ya?
Los coaches, de hecho, nacen por la necesidad en las empresas. Los coaches nacen por la necesidad de producción. Si no lo sabían, No puede entérense. ser. Te cogen y te motivan y te dicen, todo está bien para que tú produzcas. Claro. De ahí nacen. No es que lo que hagan esté mal, no me refiero a eso. Me refiero a que no confundamos las cosas. Una cosa es una sesión de coaching en donde te van a motivar y tú vas a salir contento y con ganas de hacer cosas. Y otra cosa es el proceso psicoterapéutico que te va a ayudar a saber de dónde vienen tales cosas y cómo arreglarlas para que el efecto sea a largo plazo. Tengo casos puntuales de gente cercana con experiencias con coach que no me prestaron atención y hoy día reventados hasta más no poder. Así que cuando a mí me preguntan por eso, mi opinión siempre va a ser la misma, no va a estar ni siquiera medio abierta al cambio, sino que soy muy radical en eso. Los coaches no son psicoterapeutas, no lo son. Ahora, nos vamos a encontrar en el camino con aquellos psicólogos que dicen yo soy coach, pero también soy psicólogo. Bueno, ellos tienen una base. Si decidieron que el coach era la manera en cómo iban a ayudar, pues no están haciéndolo ilegalmente, pero los invito a que reconsideren cómo funciona. O a replantear también objetivos, Sí, mucho. realmente. Bueno, yo creo que eso es episodio para otro podcast, Yes. otro momento, otra temática. Yo creo que es todo por hoy. Harry, Ok. gracias por embarcarte en este proyecto conmigo. Gracias a ti por tenerme en cuenta. Y gracias a ustedes por estar aquí. Nos gustaría que para el próximo episodio nos dejaran tabúes, ideas o mitos que tienen sobre la psicoterapia, sobre la psicología, todo este mundo alrededor de la salud mental, para ver si de eso tratamos nuestro próximo episodio en el podcast y vamos desmitificando creencias. Gracias. Deja la exploración.